Bendiciones familia, muy buenos días en este precioso día de la Biblia en un año. Estamos nuevamente aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios y le damos gracias al Señor, así que preparen su cafecito, su tecito, su juguito verde para aquellos que son deportistas y saludables. Y entonces vamos a estudiar en esta mañana lo que dice la palabra de Dios. Hoy es el día 175. Hoy estamos súper avanzados y vamos a estudiar Segunda de Reyes 6, todo el capítulo, Segunda de Reyes 7, del 1 al 20, Hechos 15, del 36 al 41, Hechos 16, del 1 al 15, Salmos 142, del 1 al 7 y Proverbios 17, del 24 al 25. Y estamos en una etapa espectacular porque todo lo que estamos leyendo es de gran bendición. Yo voy a compartir con ustedes lo que dice el Salmo 142 del 1 al 7. Y este Salmo 142 del 1 al 7 es considerado el primer salmo de David. Y se considera que David hizo este salmo cuando estaba en la cueva. Entonces, aquí vemos la persecución de David, ¿verdad? Que todo el mundo lo estaba persiguiendo. O sea, este hombre estaba completamente desarmado, completamente desesperado. Y vemos cómo el Señor, en esta cueva de Adulam, el Señor comienza a responderle a David, pero David estaba completamente, era un hombre que estaba completamente aturdido, completamente lleno de temor, lleno de miedo, angustiado, y él clama al Señor en este tiempo, él clama a Dios y le dice, sálvame de todas estas cosas porque tú eres el único que estás conmigo, tú eres el único que estás aquí, tú eres el único a quien yo puedo clamar y el único que yo sé que tú me vas a enviar la ayuda que yo necesito. Esto es tremendo, poderoso. Y dice así, clamo al Señor y ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando te sientas en desesperación y te sientas en angustia, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Cuéntale todo a tu Dios, que no quede nada dentro de ti, porque el Señor siempre está atento para escuchar tus oraciones, ¿verdad? Y dice, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas y busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará y a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Quiere decir, yo te doy el primer lugar a ti. Tú eres todo para mí, no importa lo que esté allá afuera de esa cueva, quienes me estén buscando, quienes quieran lo peor para mí. Yo te digo a ti, Señor, hoy que tú eres todo en mi vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Esto es tremendo. Esta es la nueva traducción viviente que les estoy leyendo, pero cuando vamos a la Reina Valera, es un poco más, las palabras de la Reina Valera son un poco más fuertes. Y aquí David sabe que el Señor está a su lado. David sabe que el Señor está con él. Y él empieza a hablar de su angustia. Y cuando él empieza a hablar de su angustia, tú sabes, uno se pregunta y dice, pero ¿por qué David estaba tan angustiado si David era un héroe? David había derribado a Goliat. Esto es algo impresionante. A Goliat, ustedes se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Aquel gigante que nadie quería pelear en contra de él porque tenía a todo el mundo atemorizado. Sin embargo, Goliat en el nombre de Jesús viene, pero ahora y derrota al gigante, pero ahora está agobiado. David está agobiado y no podía mantenerse en pie. Él no conocía su propia senda. Él no sabía para dónde iba a ir. No se sentía capaz de soportar su propia carga. Y muchas veces
nosotros pasamos por esto. Todos nosotros vamos a pasar por un momento de angustia. Todos nosotros vamos a pasar por un momento de depresión. Todos nosotros, el ser humano, va a sufrir esas cosas porque estamos en un cuerpo, en una carne, tenemos un corazón y tenemos sentimientos. Y todos vamos a pasar por el día malo. Por eso la palabra dice que tú estés arraigado en la palabra de Dios, que esté cimentado en la palabra de Dios para cuando venga el día malo, nada pueda sacarte de ahí. Que tú sepas que cuando llegue ese momento en tu vida, sea lo que sea, que tú estés pasando por angustia, dolor, temor, lo que fuera, enfermedad, desesperación. David habla del pozo de la desesperación, un pozo. Cuando tú te caes en profundidades, que tú miras arriba y todo está negro abajo, negro arriba, no hay salida, no, tú dirás, ¿quién me saca de aquí? En todo ese tiempo Dios está contigo. La diestra de Dios es tu justicia. La diestra de Dios es tu rescate. El Señor dice que Él te levanta con su diestra. Es algo interesantísimo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la creemos, esa palabra se vuelve vida, se vuelve algo real en ti. Entonces aquí está David que no podía con su propia carga. ¡Wow! Y es increíble porque cuando nosotros podemos decir, tú conoces mis sendas, como dice él aquí, tú eres el único que conoces mis caminos. Y nosotros podemos levantar nuestro rostro y decir, Señor, yo he perdido el camino, no puedo ver más hacia adelante, pero tú conoces mi senda y tú apruebas mi camino. La palabra de Dios nos enseña que es lumbrera a nuestros pies y luz a nuestro camino. Como tú conoces esa senda, yo sé que en algún momento tú me vas a mostrar para dónde yo voy a ir. Yo sé que tú eres demasiado grande y poderoso para decirme a dónde voy, aunque en este momento estoy metido en una cueva y yo no pueda ver, decía David, yo sé que tú tienes un gran camino. Y esto es tremendo porque el Señor empieza a enviar a esa cueva de Adulam y es algo increíble porque en esta parte donde dice ya en lo último, me rodearán los justos me rodean. Él está hablando anteriormente a esto, que habían enemigos por todos lados. O sea, él no tenía a nadie, prácticamente todo un ejército buscándolo. Entonces él no tenía cómo defenderse porque él era una sola persona. Pero él entendía que si Dios estaba con él, todos sus enemigos iban a perecerían, serían derrotados. Pero después a lo último, él mismo, lleno de esperanza otra vez, y creyendo en el Señor, Él dice, me rodearán los justos. Y en hebreo quiere decir que me coronarán. Ellos me coronarán. Quiere decir que me rodearán como maravillados de tu bondad en mi liberación y pondrán coronas sobre mi cabeza. Esto es lo que quiere decir esta traducción en hebreo. Y aquí David puede ver que después de esa cueva, a él esperaba una corona sobre su cabeza, porque Dios lo iba a hacer rey de Israel. Y Dios le envía a todos estos valientes que llegaron a ser los valientes de David, pero toda esa gente estaba destruida y la mete adentro en la cueva para que todos fueran restaurados a la misma vez, para que todos en su dolor fueran sanados a la misma vez, para que todos supieran que el único que los sacó de esa cueva, a David, junto a todos los valientes que estaban con él, a esos 50 que el Señor mandó, era para que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Que en medio de tu peor momento, ahí está Dios para hacer algo bueno de tu vida. En medio de tu peor calamidad, ahí está Dios para levantarte. Y a veces tú piensas que Dios va a enviar a alguien grande, a alguien que te va a sacar. No, no, Dios te va a enviar a gente como tú, para que entre ustedes se levanten y los 2 y los 3 y los 50 salgan a flote, dándole gracias al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su bondad, sabiendo que el Señor pondría una corona sobre David. Y como David no tenía a nadie, pues el Señor le dijo, te voy a mandar a estos 50 que están como tú en la misma situación, para que todos se levanten bajo la poderosa mano de Jehová. Y este equipo de gente que yo te voy a mandar va a ser tu gente fiel, van a ser los valientes que van a estar contigo, que te van a ayudar, pero también te van a ayudar a mantener esa corona sobre tu cabeza. Así que Dios siempre te va a mandar ayuda. A veces no es la ayuda que tú quieres, porque a veces tú estás esperando a un erudito, a un profeta, a un hombre de Dios, a un milagro, algo que suceda, y sin embargo Dios te envía otra cosa. Dios siempre va a mandar a tu vida lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Que el Señor te bendiga
y nos vemos mañana en la Biblia en un año. Chao, bye bye.